en especial en la no persecución a infractores con mucho poder. O sea, lo vemos en el caso que vos proponías, Joaquín, de Guapinol, y en otros casos, por ejemplo, que sabemos de corrupciones, de impunidad, ¿no? Otro de los fascismos es el fascismo paraestatal, que es el hijo sano de la usurpación por actores poderosos, ¿no? Yo creo que el caso más grande que tenemos o que hemos vivido es el Aguán. El otro es el fascismo territorial, que es que el Estado tiene el control del territorio, pero a través de estructuras neocoloniales que son privadas, ¿no? A través de empresas privadas, lo volvemos a ver en las ciudades modelos, lo volvemos a ver en los monocultivos, lo volvemos a ver en las empresas extractivas. El fascismo populista, que tiene que ver con democratizar todo aquello que la sociedad capitalista no puede democratizar. Y ahí lo vemos nosotras en nuestro actual estado, que tiene que ver con una bolsa solidaria, con una, lo que le dan el bono 10.000, ¿no? Y esto lo que crea es, los ecofogones también crea un estilo de vida inalcanzable, ¿no? Crea esta visión de vidas inalcanzables que una mayoría no puede tener, pero que al mismo tiempo forma un consumo, ¿no? Entonces, participar en estas dádivas, supuestamente, nos da una participación democrática. Tenemos ahora también el fascismo de la inseguridad, que tiene que ver con la manipulación de la inseguridad. El debilitamiento de grupos sociales desaventajados, en especial, por ejemplo, los pueblos indígenas. Y crea un sentido común de ansiedad e inseguridad porque privatiza las cuestiones políticas, sociales y crea ilusiones que avivan la inseguridad, ¿no? La ilusión, por ejemplo, que las maras y pandillas tienen la culpa y la responsabilidad de toda la inseguridad que vivimos en el país, por un lado, que también son poblaciones segregadas, violentas, pero también en los pueblos indígenas y en las mujeres, lo que vemos es, en cuestiones de inseguridad, que nosotras no estamos de acuerdo con el desarrollo del país. Y esto hace que se crea, por ejemplo, el imaginario de ineficiencias estatales, ¿no? Las mujeres y los pueblos indígenas no están de acuerdo con el desarrollo del país y por eso es que tenemos las economías que tenemos. El fascismo financiero, que es más que todo la acumulación del mercado capital, la acumulación del capital, y esto también, lo que hablaba Joaquín en una de sus conclusiones, es que este es internacional, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta todo esto a las mujeres? Yo lo voy a hablar desde dos vías. La primera sería la violencia estatal que esto crea, estos tipos de fascismo. Y que encuentra en el patriarcado su proliferación. En primer lugar, lo que tenemos que hablar, compañeros y compañeras, es que el patriarcado tiene 5.000 años, ¿sí? Esto tiene apenas 5 siglos. Estamos hablando del Estado moderno que inicia con la conquista de América. Entonces vemos la negación de las ciudadanías y junto con ello la de derechos. O sea, las mujeres y los pueblos indígenas, que después Betty lo va a hablar, son, y lo hemos dicho, yo creo que estamos cansadas y ustedes están cansados de escucharlo, pero así es, somos ciudadanas de segunda clase. A veces, y a veces no somos ciudadanas. Y esta visión tiene que ver con la minorización de las mujeres y del imaginario de minoría de edad que se tiene hacia los pueblos indígenas y hacia las mujeres. Esta visión de minorización es la creación
de este imaginario, pero no solo es a través de un modelo social, sino que también de un modelo político. Y ver los problemas sociales de las mujeres, la problemática de las mujeres a nivel minoritario es un tipo de segregación que utiliza además no solo el patriarcado, sino la crueldad del patriarcado en contra de nosotras a través de sus órganos de vigilancia, control y castigo. Y aquí me voy a detener porque es la segunda vía. Los órganos de vigilancia, control y castigo tiene y permea los movimientos sociales y lo íntimo y lo personal. Es decir, los órganos que ustedes se imaginan en el Estado, como es la policía y lo militar, nosotras las mujeres lo tenemos en la familia a través de nuestros compañeros, que castigan, controlan y nos vigilan. Entonces, los hombres, nuestros compañeros, ya sean amantes, esposos, hijos, padres, se vuelven los policías del Estado, los representantes del Estado en lo íntimo y en lo particular. Esta conexión, por ejemplo, de el Estado, un Estado con tanta tasa de impunidad en la crueldad hacia las mujeres, desde este punto tiene una visión que podría decirse lógica, ¿no? Como, o sea, el Estado no se reprime a sí mismo y todo lo que actúa como Estado es Estado. Si los hombres están como actuando como Estado, no, el Estado mismo, no se va a reprimir, no los va a reprimir a ellos. En esa lógica patriarcal estoy hablando, ¿no? En otras lógicas, por supuesto que sí. Por eso nosotras no hablamos ahora de desigualdad, hablamos de desigualdades, no hablamos de igualdad, hablamos de igualdades, ¿sí? Y esto, compañeros, no lo estoy diciendo para que ustedes se pongan mal, estoy diciendo para que se empiecen a cuestionar desde dónde nosotras los estamos viendo a ustedes y desde dónde ustedes están ejerciendo esa parte paraestatal para con nosotras en un Estado segregado para nosotras en una idea de minoría de edad. Ahora, me voy a enfocar también en las mujeres defensoras, ¿sí? Y en las mujeres defensoras de la vida especialmente. Y lo que hemos observado es que el impacto de la acumulación del capital junto con el machismo social y junto con este patriarcado que les estamos hablando, históricamente pues las ha segregado, pero en este momento son ellas, las que les decimos amas de casa, las que están transgrediendo la acumulación del capital. Y les voy a decir por qué. Resulta que todo lo doméstico y todo el trabajo de reproducción siempre se pensó como una idea, como una labor, por decirlo de alguna manera, tareas domésticas, ni siquiera llegaba a trabajo. Que tiene que ver con la reproducción, se pensaba que era natural, o sea que nosotros nacimos con el chip del escoba y el trapeador, pero además de eso, que no tenía conocimiento alguno, que no creaba política alguna y que no tenía nada en lo absoluto. Eso era algo que nosotras hacíamos, eso es algo que se hace en la casa. Sin embargo, en este momento lo que estamos viendo es la experiencia que tienen estas mujeres en el manejo de elementos naturales. O sea, son estas mujeres las que manejan el agua, la tierra, el fuego y el aire. Lo conocen, saben cómo manejarlo, porque es su día a día. Y son estas mujeres las que se han dado cuenta que algo está pasando con la tierra, con el aire, con el agua y a veces con el fuego cuando no hay madera para hacer la comida, por ejemplo. Las medicinas, por ejemplo. Esta experiencia que tienen las mujeres que son expertas en el manejo de elementos las ha hecho decir, aquí algo está pasando. Y tenemos, por ejemplo,
El caso de las mujeres en Gilamito, que se dieron cuenta que algo estaba pasando porque la ropa ya no olía igual, porque la ropa estaba sucia. Y dijeron, aquí algo está pasando. Y era el agua. Y no viven cerca de donde se está haciendo la represa. El río está cerca, pero no viven cerca de donde se está haciendo la represa. Es decir, que no conocían lo que estaba pasando y no conocían el proyecto y ellas en ese momento se estaban dando cuenta que algo estaba pasando. Por ejemplo, con las cementeras, las mujeres se dan cuenta que algo está pasando porque la cementera está lejos del lugar, digo lejos en el sentido de que ellas no lo visitan, ¿no? Porque sus hortalizas están llenas de tierra. En el aire, por ejemplo, ¿no? Las mujeres se dan cuenta que algo está pasando en el aire porque la ropa huele de distinta manera, porque ciertas cosas están oliendo de distinta manera y eso se llama conocimiento y eso se llama experiencia y eso se llama manejo de elementos. Y esa transgresión la están haciendo las mujeres en las comunidades de lo que llamábamos trabajo doméstico. Y eso lo que está generando es que las mujeres tengan un liderazgo. O sea, la que llamábamos ama de casa se fue a liderar lo comunitario, pero eso no lo estamos viendo en las organizaciones sociales. Las mujeres están liderando en lo comunitario porque tienen la idea todavía de trabajo reproductivo, pero cuando llegan a las organizaciones, ese trabajo reproductivo se vuelve desconocido. Ese trabajo reproductivo, ese trabajo, esa experiencia ya no se mira políticamente, pero sigue estando ahí. Sumado a la vigilancia, al castigo y al control que se ejerce a través del patriarcado. Entonces, tenemos mujeres liderando las organizaciones políticas, las comunidades, pero no las organizaciones sociales. Y es aquí cuando nosotros vemos la permeabilidad del fascismo social, en la segregación y en el control. Lo otro es la criminalización que hay hacia las mujeres. Es decir, que nosotras nos estamos enfrentando a un fascismo fuera y a un fascismo adentro. La criminalización hacia las mujeres tiene que ver siempre con este trabajo de reproducción. Lo que estamos viendo es que la desmovilización que hay a través de la criminalización, porque la criminalización que se está haciendo es a través de mujeres sin edad reproductiva. Lo vimos, si no me equivoco, que acá hay un compañero de Movimiento Amplio, en Pajuiles, donde una de las criminalizadas estaba embarazada. Pero también lo vimos lo hemos visto en Choluteca y lo hemos visto en Guapinol, donde son las mujeres jóvenes las que están siendo criminalizadas. O sea, cuando estamos hablando de mandos de jerarquías medias dentro de las organizaciones sociales, porque sí hay otra forma de criminalizar a las lideresas. ¿Qué crea esto? Pues una desmovilización social. Una mujer criminalizada te desmoviliza toda una población. Esta desmovilización lo que crea es dos cosas. Una, que quedan mujeres en edad no reproductiva al frente y al mando de las luchas comunitarias, pero por el otro lado tenemos a hombres que están siendo armados y pagados por la empresa. Y el enfrentamiento ahora es mujeres en edad no reproductiva enfrentándose con hombres jóvenes y armados. Y esto crea dos cosas. Más allá que se crea que las mujeres en edad no reproductiva pues ya no tienen la vitalidad, ya no tienen la fuerza, mi análisis no va por ahí. Mi análisis es en el rompimiento que se está haciendo a través de la idea comunitaria y el respeto hacia las mujeres mayores. Y esto nosotras solo lo vimos en genocidio. Y en este momento lo estamos viendo de manera cotidiana. Es decir, las madres se están enfrentando a los hijos. Las abuelas que están
luchando en las comunidades se están enfrentando a sufrimientos. Y ese rompimiento crea cuestiones de mortalidad. Bueno, creo que me estoy pasando. Bueno, en conclusión, lo que quiero decir es que los efectos, más allá de una institucionalidad democrática o no democrática, compañeros y compañeras, los efectos que estamos viendo para nosotras las mujeres son mortales. Y más allá de proponernos como víctimas, esto no va por ahí. Esto va por lo que estamos viviendo, por la crueldad que estamos viendo, por los efectos que estamos viendo en el rompimiento comunitario, que solo lo mirábamos en cuestiones de tierra arrasada y genocidio o masacres, que no las tuvimos en Honduras como las se tuvo en Guatemala y en El Salvador. Sin embargo, lo estamos viendo en Honduras en este momento y lo estamos viendo a nivel cotidiano. O sea, el hecho de matar a una mujer tulupán de casi 80 años nos dice mucho. El hecho de tener lideresas sociales asesinadas por hombres jóvenes, como lo vemos en el caso de Berta Cáceres, nos dice mucho. Y una de las cuestiones que a mí me sorprendía muchísimo, que usualmente no se mira, en el caso de la muerte, del asesinato a lideresas sociales, como el caso de Margarita Murillo, como el caso de Berta Cáceres y como el caso de muchas otras, es que no se mira toda esta cuestión del patriarcado dentro de toda esta estructura antidemocrática. Y no se mira porque usualmente, y lo voy a decir así, son hombres los que nos están defendiendo y son hombres los que nos están criminalizando. Me llamaba mucho la atención que hacía unos meses atrás, el abogado de la familia de Berta Cáceres decía que a él le había sorprendido mucho que en el caso de David Castillo en la audiencia inicial decía que cómo él había podido asesinar a Berta Cáceres si él se tomaba un café con ella, si él inclusive le había dado información a ella sobre otras empresas extractivas, si él inclusive tenía cierto cariño a Berta Cáceres. Discúlpenme, pero nosotras lo vivimos día a día en los asesinatos hacia mujeres, en los feminicidios. ¿Cómo la pude matar si yo la amaba? Si no lo vemos de esa misma forma patriarcal, de los asesinatos que hay a las lideresas, porque les sorprende a los hombres que hay esta estructura, nosotros lo vivimos día a día. Nosotras sí lo hemos visto. Y es ahí mi conclusión. Compañeros, si queremos cambiar esto, si queremos cambiar lo que ustedes llaman dictadura, dejen de castigarnos, de violentarnos, de controlarnos y de vigilarnos, ya había dicho, ¿no? No sean ustedes los policías y los representantes del Estado dentro de las casas. Ahí es donde se empieza la primera transformación de este país. Gracias. Gracias a la compañera Nelly Moreno por esta exposición sobre esta situación que vivimos desde las familias, ¿verdad? Y nuestra formación y educación a seguir, desde los campos de estudio y todo cómo se revierte en la sociedad y en este estado de dictadura. Vamos a darle seguimiento al tema desde el enfoque
del impacto de la debilidad de la institucionalidad democrática ahora en los pueblos indígenas. Y los dejamos con la compañera Betty Vázquez del movimiento ambientalista santabarbarense Más. Buenos días a todas y todos. Quiero reiterar, Santa Bárbara es territorio lenca, aunque socialmente se hace ver y sentir que en Santa Bárbara no habemos lencas, ¿sí? Si no, hagamos un poco de historia, ¿verdad?, de los hermanos Cano. Bueno, si no hay institucionalidad y no hay gobernabilidad en un Estado democrático, se imaginan cómo la viven y cómo la pasan los pueblos originarios en Honduras. Pues históricamente han sido los pueblos excluidos, invisibilizados por toda la historia del país. Y hagamos historia después de la independencia, cuando ya se suponía que los hondureños éramos libres, soberanos, independientes y que nos cobijábamos bajo una misma bandera. Pues realmente desde ahí viene la discriminación. Y si hacemos una revisión histórica, ¿verdad?, tenemos que desaprender cuántas cosas el modelo educativo nos enseñó. El mismo himno nacional está cargado de racismo, de discriminación hacia los pueblos originarios. Hay un incumplimiento e incluso desconocimiento de leyes como el convenio 169, que reconoce a los pueblos indígenas como pueblos con derechos, el derecho a la autodeterminación. El Estado de Honduras lo ratifica, y es lamentable que en los mismos centros educativos donde hay poblaciones originarias no está en la currícula de enseñanza, en la misma facultad de Derecho, ¿verdad? No se conoce de la ley del convenio 169, y por eso nos encontramos con un sistema judicial, con un sistema donde hay un desconocimiento total sobre el convenio. Por tanto, es una manera también de invisibilizar a los pueblos originarios. El racismo y la discriminación pasa desde lo que decimos, desde lo que hablamos, desde cómo lo valoramos o lo vemos, incluso de una manera tan agresiva, ¿verdad?, como pasó en los últimos procesos, el último proceso electoral de 2017, donde hasta llamaron el voto rural, como diciendo el voto que más desgraciado, así en esos términos, de una manera despectiva, incluso para crear una brecha de división entre los urbanos, los intelectuales que votaron por otra tendencia, pero los rurales que siguen manteniendo la paz, la democracia, la tranquilidad. Incluso tan fuerte es para los pueblos cuando ese dictador se declara el hijo de la Elvira. Es una ofensa muy fuerte, pero es una manera también de someter y de hacer creer que es parte de ese pueblo. Además de ese racismo y esa discriminación, y decía Nelly, somos ciudadanas de segunda categoría, a veces de tercera y cuarta categoría, porque en Honduras, por el hecho de ser mujer, ya es discriminada. Y si es indígena, es doblemente discriminada. Y si es indígena, es mujer, es indígena, y es analfabeta o no sabe leer y escribir, triplemente discriminada. Y si es mujer, indígena, analfabeta, pero con una espiritualidad y una cosmovisión, es discriminada, porque además de eso le dicen que es una bruja, que es una loca. O sea, toda esa discriminación que es parte del sistema patriarcal, pero es parte del sistema capitalista sometido dentro de un modelo democrático, también afecta directamente no solamente a los pueblos originarios, muy fuerte y muy duro hacia los cuerpos y las vidas de las mujeres. Leyes que se aprueban, que convocan al despojo y al desalojo de los pueblos originarios. Y ahí está el ejemplo de la ley de minería, por ejemplo. Todas estas leyes conexas que hablaba ahí de esos PCM, pero también otras leyes como la ley de minería, que fue aprobada el 23 de enero del 2013,
2 días antes de que Juan Orlando dejara la presidencia del Congreso. Una ley que desconoce los títulos ancestrales y en cuáles se amparan los pueblos originarios para defender sus territorios. Pues como desconoce los títulos ancestrales, son leyes agresivas que promueven el despojo y el desalojo. La ley de hipoteca, donde hacen creer es que ese bosque está tan lindo que no le conocen la connotación que tiene para los pueblos del bosque y aprueban leyes como la ley forestal, por ejemplo. Y ahí está el ejemplo, que allá en Locomapa tienen acusados a tolupanes porque se oponen a la explotación de 2 planes de manejo. Pero ¿por qué no acusar al dueño del aserradero que está queriendo aprovechar el bosque en territorios indígenas? ¿Cómo afecta también leyes no solamente aprobadas en decretos ejecutivos, sino también el desconocimiento de ese Congreso Nacional? Porque si hacemos una revisión de cómo está conformada esa Cámara Legislativa, los pueblos originarios no están representados ahí. Habrá que uno que otro que se reconoce como indígena o como garífuna, pero realmente no representan a esos pueblos. Aunque se pongan ahora lo muy en moda las camisas con el bordadito de los tejidos de las compañeras de Intibucá, eso no les está dando la garantía de que son pueblos originarios. Nos ha afectado y golpeado mucho en los territorios los tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el CAFTA, y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea son 2 tratados lesivos para los pueblos originarios, porque aparte de eso hay una legislación especial hondureña que rige cómo deben funcionar. Así que no es casualidad que los europeos, que los norteamericanos se estén instalando en los territorios en nombre del desarrollo, en nombre de la generación de empleo, en nombre de contribuir a las inversiones. Y lo más grave es que están viniendo y están llegando, están instalando libre de aranceles, libre de impuestos de importación, o sea, con todos los privilegios, pero a la larga no le están dejando nada a las comunidades. Desconocen la consulta previa, libre e informada. Es más, ni siquiera la saben. Y ahora hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada anda hablando de eso bajo sus intereses y la manipulación. Y es lamentable que incluso la misma ley de municipalidades no recoge nada del espíritu de lo que representan los pueblos originarios en sus territorios municipales. Desconocen. Ahí está el ejemplo, en Santa Bárbara tenemos un título ancestral que abarca como 3 municipios de Santa Bárbara. Pero como no se respetan, el Instituto de la Propiedad hace lo que quiere, el catastro hace también, el ICF igual, el INA, el Instituto Nacional Agrario, hace una cantidad de desastres sobre esos títulos ancestrales. Para nosotros es una gran preocupación. De hecho, y un ejemplo de ese de desconocimiento municipal es como una compañera líder de un consejo indígena en Macholoa, llegaron a la corporación municipal a exigir inversión social en su territorio y le dijeron, yo soy del consejo indígena Leca. Y el de la alcaldía, el segundo de la alcaldesa le dice, en Macholoa no hay indígenas, le dice, porque ahí hay buenas casas, le dijo el señor, ahí yo veo que hay buenas casas. Imaginen el concepto que tienen del ser indígena. Y le dijo ella, el hecho que seamos indígenas no significa que seamos indigentes, porque tenemos derecho a una buena vivienda, acceso a una atención primaria en salud, y le empezó a dar el rosario de necesidades que tienen incumplidas, insatisfechas. Pero ese es el concepto de los gobiernos que tenemos, de las autoridades que tenemos, que ser indígena es ser indigente. Y para allá vamos, sí, por supuesto, los pueblos indígenas, para allá se va con este tema del despojo y el desalojo. El neoliberalismo ha golpeado fuertemente a los pueblos indígenas, no solo por todo ese ataque contracultural, no solamente por el tema de despojo y desalojo,
también porque sus bienes comunes y naturales dejaron de ser derechos comunales para convertirse en mercancías del sistema. Y ahí está la nueva ley marco de agua. Es una ley nefasta y nociva para los pueblos originarios, para todos. Pero dejó de ser el agua un derecho humano para convertirse en una mercancía. Y lo anda diciendo USAID por ahí. ¿Cómo es posible que ustedes estén pagando 20 lempiras de mensualidad por el agua si el agua vale más? ¿Cómo es posible que ustedes tengan organizaciones ahí ilegales? Tienen que legalizarse y después les dicen y también tienen que pagar impuestos. Eso no lo entienden dentro de la lógica y la cultura de los pueblos originarios. El neoliberalismo nos está robando, privatizando y concesionando las semillas originarias. Con esas leyes, como la ley de semillas, la ley de Monsanto, la regulación incluso, no solamente de las costumbres alimenticias. Nos están robando el buen comer y el buen beber. Y tiene una lógica. Hay legislaciones para eso. Usted le dice a un diputado del Congreso que no queremos que se apruebe la ley de semillas. ¿Cuál ley? Es que ni cuenta se dan, porque ni siquiera saben de qué se tratan esas leyes y para qué están siendo promovidas. El desconocimiento del convenio 169 y por supuesto atrás de ese desconocimiento hay artículos del convenio 169 como el 29 que habla de que los pueblos originarios están obligados a proteger, a la salvaguarda del ambiente. Y entonces están diciendo que es que se oponen al desarrollo. Bueno, los ampara un convenio, pero hay una cosmovisión que el árbol, que el río, los animales, pues son parte de esa familia integral. No existe esa mirada antropocéntrica de hacer creer que el ser humano está sobre la naturaleza. No, el ser humano y humana es parte de esa naturaleza. Esta masiva neoliberal, antidemocrática, imperialista, porque hay que ponerle nombre, capitalista y patriarcal, tiene también otro elemento que se llama el control de los territorios a través de la militarización. Y por supuesto, cuando se militarizan los territorios, a quienes afectan directamente son a las mujeres y a las juventudes. Yo creo que ninguna mujer indígena va a querer parirle hijos al ejército, a ese ejército represor, a ese ejército asesino. Pero a veces existe, ahí es la conexión de lo que decía Nelly. Hay un conflicto entre el no tener acceso a la tierra y continuar con ese modelo de comunidad ante la emergencia de un empleo, porque no hay necesidades satisfechas a nivel familiar, porque el neoliberalismo lo está obligando a que se meta al ejército, a que sea parte de la policía. Y a veces somos muy groseras desde los movimientos sociales cuando decimos, mire, usted no tiene el apellido tal, y empezamos a decir los apellidos. Son los apellidos de los pueblos originarios. Esa es discriminación también, porque al final, como decía una compañera en una reunión, yo no quería que mi hijo fuera al ejército, pero era la única manera para poder terminar mi casita, porque tiene necesidades insatisfechas. Hay una violencia directa contra la cosmovisión, la espiritualidad, la identidad, los arraigos de los pueblos originarios. De hecho, están incluso desde la iglesia, históricamente, después de la colonia, pero volvimos a retroceder a este sistema de que la iglesia no está permitiendo que se construyan los altares desde los pueblos originarios, que se use, que se haga el copal y todo esto que armoniza el entorno, que para los pueblos originarios tiene una relación profunda con la vida, con la madre naturaleza, también está siendo usado. Y esa discriminación pasa porque hagan sentir que el 20 de julio es el día de la empira y hay que ridiculizar a los niños
y a las niñas, vistiéndolas y manchándoles la cara, aunque después lo llevemos a comer a las comidas rápidas, viendo la cultura como un folclore o como algo que ridiculiza y que significa que no tienen la capacidad de razonar, de pensar. Eso es una ofensa, eso es violencia, y eso también tiene que ver con la currícula educativa que tengo. Y para mí el tema de la educación es fundamental, incluso para que en Honduras no se imparta la educación bilingüe y la escuela materna en los centros educativos. Miren, en Santa Bárbara Costado solo hay como 15 escuelas donde le están enseñando lenca a los niños y niñas, no solamente el himno nacional. Pero yo me sorprendí en Copán Ruinas este fin de semana, que se me acercó un niño y me decía que le comprara un collarcito y que me iba a cantar el himno nacional en shorty, pero que le comprara y que le diera por cantarme el himno nacional. Eso también tiene que ver con la mercantilización de la cultura. Están diciéndole a la gente que póngale patentes a los productos que venda, que a esas marcas, incluso los colores lencas, a mí me duele, fíjense, porque se pusieron en moda después del asesinato de Berta, pero están en las mejores tiendas de los moles de las ciudades, pero están haciéndolo en los pueblos, y el valor que le dan no es el valor que hace aquella mujer allá en Intibucá para hacer esos bordados y esos tejidos. Eso también tiene que ver con la comercialización de la cultura. El arrancar también incluso prácticas y formas de consultas. Las comunidades tienen sus propios modos de consultas comunitarias, hacen sus propias asambleas, toman sus propias decisiones, pero para este sistema de legislación que tenemos, eso no es vinculante, así lo dicen. No es vinculante la consulta porque no está reglamentada. No es vinculante esas asambleas no lo vinculan. Claro que no son vinculantes porque no contribuyen a este modelo de control. Y también hay una desconexión entre lo que el mismo Estado ratifica pero que no cumple. El convenio 169 lo ratificó el Estado, la declaratoria de los pueblos indígenas también, declaratoria sobre los derechos de los campesinos y campesinas. Es un experto en ratificar convenios, pero no son aplicados, no son vinculantes a las leyes nacionales. Lo del extractivismo, miren, no es casualidad que la ley de minería se haya creado bajo un contexto de inconstitucionalidad. Y les cuento, desde el 2017 se declararon 7 artículos de la ley de minería inconstitucionales. Pasó un año para que la Gaceta los pudiera publicar. Mientras tanto, el Estado seguía aprobando concesiones mineras en los territorios, no solamente originarios, porque en la zona de la UAN igual. Y pasaron esos como más de un año y lo publicó después de un año. Hace un año, precisamente el 15 de julio del 2018, se llevó al Congreso Nacional a la Comisión de Minería, y se lo digo que llevó porque yo estuve ahí, a decirle que ya revisaran la actual ley de minería. Más de un año y no lo han hecho. Entonces, cada vez más las leyes que se aprueban, los decretos, los acuerdos, las mismas corporaciones municipales con sus decisiones en cabildos abiertos, que a veces son informativos y no son de consulta, contribuyen al despojo, al desalojo, a la violencia, a la agresión de los pueblos originarios. En esta cadena de impactos y de afectados de estas leyes, los más afectados, los más vulnerables, los pueblos más criminalizados, perseguidos, acusados y asesinados siguen siendo los pueblos originarios, porque nos han establecido una línea de división entre los no indios y los inteligentes o los cultos que viven en las ciudades.
Creo que desde el movimiento social estamos desafiando ese modelo y eso ya le preocupa al sistema. Que la esta mesa de salud ya está hablando de territorios, ya está hablando de respetar derechos de los territorios. Para nosotros eso es como la única alternativa que tenemos, no perder la esperanza, no usar la cultura como un medio como mercancía, pero también para promover el folclorismo. Vivamos la identidad y la cultura de lo que somos, descubramos nuestros propios orígenes y empecemos a construir nuestras propias raíces y arraigos. Eso nos va a poder permitir avanzar de manera progresiva y poder incluso interrumpir este tipo de leyes que afectan y atentan contra los pueblos, especialmente con los pueblos originarios. Gracias. Gracias, Betty Vázquez, que nos ha expuesto cómo está la situación, ¿verdad?, en esta normativa e institucionalidad autoritaria en los pueblos indígenas, hablando de democracia, a lo que nos lleva el neoliberalismo también, y esa pobreza creada para que los y las jóvenes busquen como su medio de sobrevivencia el ser parte de la policía o de militares, y aún mismo la militarización en la zona, incluso con la creación de la cárcel de máxima seguridad del Pozo, donde la criminalidad, la inseguridad ha aumentado en lo que es Santa Bárbara. Bueno, y tenemos en nuestra, ya en la mesa principal, después de atender a los medios de comunicación y todo, ¿verdad? Con ustedes también ya tenemos completa la mesa. Nelly Moreno, Parada de Jazz, Edith Aura, Libre, Joaquín Mejía del ERIC y Betty Vázquez del MAS. Y ustedes ya tienen sus papelitos, ¿verdad? Con preguntas y respuestas. Siempre le voy a pedir ayuda a Marta para que nos facilite tienen sus preguntas. Vamos a este espacio, va a ser un espacio breve también para compartir. ¿Quiénes tienen ya sus preguntas en comentarios? Y en la mesa pues van a estar en la libertad y a quien corresponda a dar respuesta a sus interrogantes. Algunos ya vienen dirigidos para quién son. Vamos a compartirlas a ver si queremos. Necesito un papelito. Tenemos preguntas para, a ver, dice, este es para Joaquín. ¿Qué estrategias podemos seguir para que todos y todas podamos articularnos y dejar de lado nuestras diferencias? ¿Cómo denunciar o hacer llegar estas denuncias a nivel internacional sobre la injerencia descarada de Estados Unidos? Otra pregunta para Joaquín. ¿Cuál es el paso siguiente que debemos dar al momento que caiga y sea derrocado el instrumento de la dictadura del señor Ho? ¿Qué castigo es el más indicado para los criminales que han secuestrado nuestro país? Y otra que va dirigido a los abogados Joaquín y Eddie. De acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución, se nos da al pueblo el derecho de la insurrección. ¿Cómo hacer efectivo tal derecho? ¿Hasta dónde pudiera considerarse el límite del mismo? Seremos la checa. A él quiere hablar. Bueno, sobre el derecho de la insurrección, yo creo que el artículo 3 tendrá que ser invocado en algún momento a nivel de lo que le corresponde a nivel de la regulación. Es el artículo básico, ¿va? En dos sentidos. Uno, para los presos políticos. Y dos, para
invocar el tema digamos, de una construcción jurídica que nos permita que si llegamos a una Asamblea Nacional Constituyente o que los partidos de oposición tengan control en el Congreso Nacional o mayoría, se pueda desregular toda esta normativa. Realmente, pues la Constitución, o como planteaba Joaquín, hay un estado de excepción porque la Constitución fue rota en varios momentos a través de distintos golpes de Estado. Entonces, pero principalmente cuando se va a la calle, el problema que tenemos es que la invocación pues tiene sus efectos. O sea, lo que vamos a tener en la calle es una represión, ¿verdad? Por supuesto que ese artículo 3 es un eximiente, sobre todo de responsabilidad penal y administrativa para la gente que invoca insurrección. Hasta el momento no se ha invocado en ninguno de los juicios que hay, de juicios políticos contra, por supuesto, presos políticos. Pero ese es un artículo que se puede invocar como eximiente de responsabilidad penal. Es decir, invocarlo, como decía, pues el artículo está ahí, la gente lo puede invocar. El tema es que del otro lado está la dictadura que va a responder con las armas. Y ese es el problema que tenemos. O sea, más allá de invocar las normas es lo que tenemos del otro lado. A futuro, por supuesto, implica una eximiente de responsabilidad penal. Y sobre eso también tenemos que ir trabajando a nivel legal, porque por supuesto tenemos muchos juicios contra personas, todavía algunos casos del 2010, unos 30 casos del 2017, inicios del 2018, y nuevos casos que se van dando por temas de protesta social. Bueno, sobre denuncias internacionales en relación con la injerencia de Estados Unidos es un poco, porque al final la injerencia la permite un gobierno que en el ámbito de la derecho internacional es soberano, y quien está permitiendo eso es este gobierno, y más que permitirlo, lo que pasa es que no le queda de otra. A Juan Orlando Hernández, para poder tener contentos a los gringos, tiene que comportarse como un, no recuerdo en este momento la palabra, pero por un lado, comportarse de manera tal que haga todo lo que tenga que hacer que lo ordene Estados Unidos, lo podemos ver con las tradiciones, pues, y con las traiciones que está cometiendo a gente cercana de su partido, sobre todo. Entonces tiene que hacer ese tipo de cosas. Pero, o sea, uno podría decir, bueno, voy a ir a la OEA a defender esto, pues, que la OEA es un órgano político que está completamente desprestigiado. Tiene razón Carlos Cuadro en su canción cuando dice que cómo no me voy a reír de la OEA, es una cosa tan fea. La verdad es que son espacios que yo creo que ese tipo de injerencias, quienes tienen que resolverlas es el pueblo hondureño. Y lo que más bien la pregunta es, ¿cómo lograr que la mayoría del pueblo hondureño asuma esta lucha como propia para que también busque la manera de manifestar su descontento? Porque hay que entender algo, o sea, la mayoría de la población está desmovilizada. Si bien es cierto, hay un sentimiento de auge, de lucha, etc., pero la mayoría de la población está viendo que come el siguiente día. Estamos hablando de casi un 70% de la población que es pobre. Pues. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, más bien el desafío, cómo articularnos, cómo lograr que realmente la población pueda manifestar su descontento de otra manera, que puedan ser más visibles, digamos, que lo que uno ve. ¿Cuál sería el siguiente paso a la caída de la dictadura? O sea, en lo ideal, un escenario ideal, esto solo son suposiciones, no me van a creer que yo tengo información, pero lo ideal sería que lo que está pasando en Estados Unidos logren llegar con su hilo, con la madeja, hasta Juan Orlando Hernández, y que el Departamento de Justicia presione al Departamento de Estado para soltarle el apoyo, porque tiene inmunidad como presidente. Y nunca se ha acusado a un presidente en activo, y el hombre tenga que renunciar y se haga un proceso de transición. Claro, lo ideal sería una convocatoria inmediata a elecciones bajo un órgano internacional, no con ese tribunal que está en este momento. Un órgano bajo el órgano internacional donde se elija a un gobierno de transición, 2 años, y que ese gobierno de transición pueda preparar
un camino para una Asamblea Nacional Constituyente, porque aquí se rompió todo, aquí necesitamos un nuevo pacto social, no nos perdamos. Y ese tiempo, vamos a ver los sectores sociales si somos capaces de acumular poder político, porque si no, no va a pasar de Colombia. En el 96 una Asamblea Nacional Constituyente y tampoco Colombia es que la panacea. Una Asamblea Nacional Constituyente no cambia la realidad de las cosas. O sea, no significa que hoy aprobamos una Asamblea Nacional, una nueva Constitución y mañana no tenemos hambre, ni violencia. No. Eso requiere acumulación de poder político. Entonces la pregunta es, de los sectores que somos oposición, ¿realmente tenemos poder político? ¿Realmente somos oposición? O sea, siendo honestos y honestas, sin desmeritar las luchas de muchísimos sectores que están intentando que aquí haya una construcción democrática. Pero yo creo que es una cuestión que debemos de reflexionar. Y eso pasa por las estrategias particulares, porque desafortunadamente uno lo puede ver, pues, la desarticulación que hay entre los partidos políticos que son de oposición, por un lado. O sea que estábamos hablando con Jorge Burgos de Criterio hace poco, que decíamos, lo ideal sería que Natala, Luis Zelaya, Miguel Zelaya se sentaran y dijeran, no vamos a participar en otro proceso electoral si no se cambian las reglas del juego y mientras participe el ilegítimo que se va a un tercer mandato, además. Porque el problema con un joven es que si suelta el poder, se jodió, entonces va a seguir. ¿O por qué no estos tres, digamos, partidos políticos o movimientos políticos no se unen y vamos a buscar una candidatura independiente que vamos a apoyar? O que se llamen a elecciones internas dentro de los tres partidos para que salga una figura. O sea, en teoría es fácil, si realmente queremos hacer oposición, en mi opinión. Pero parece, todo indica que vamos otra vez a lo mismo, con la misma regla de juego con las que nos han metido un montón de goles. Yo no lo entiendo, por un lado. Y por otro lado, los sectores sociales. Por ejemplo, ahora, Víctor Mesa dice algo muy importante, que hay un montón de olas. Ahorita estamos en un oleaje muy importante que está liderada por la plataforma por la salud y la educación, y que es genial. Pero no podemos pretender cargar sobre la espalda de la plataforma la caída de la dictadura. No. Ellos han puesto sobre la mesa y ellas dos demandas, salud y educación. Pues los demás sectores deberíamos estar preparando nuestra agenda con temas que podamos relevar a la plataforma cuando la plataforma logre los objetivos puntuales. Entonces deberíamos estar otros sectores ya con un tema sobre la mesa para relevarla: corrupción, femicidio, impunidad, amnistía, lo que sea, pero ya deberíamos estar preparando para relevar a la plataforma. Pero pareciera que estamos esperando que la plataforma haga que caiga el régimen. Y además de injusto, no creo que sea correcto. Y ahí es donde el desafío del resto del sector, es donde estamos, pues, para prepararnos con la agenda y para hacer los relevos necesarios. Porque, como decía en mi presentación, esto no es una carrera de 100 metros, es de relevo. ¿Quién va a relevar a la plataforma para que, como dice Víctor Mesa, venga otro viaje más fuerte? Y ahí deberíamos estar trabajando y articulando. Pero otra vez esto tiene que ver con el tema de acumulación de poder político. Betty quiere declarar. Sí, es que siempre se ha creído, y es un mito, que los pueblos originarios son conservadores y que entonces son ellos los que nos tienen así. No, los conservadores son las oligarquías, porque quieren seguir conservando también esa cuota de poder económico y político. Las mayores resistencias prolongadas que hemos tenido en Honduras han sido sostenidas por los pueblos originarios. Así que hay que unirnos y acercarnos, como dice, para que la ola se levante. Yo creo que también en el quehacer es cómo ir identificando cuáles son los aportes que podemos dar. La coalición contra la impunidad, en la reflexión que hemos hecho, es que nuestras capacidades son en temas de derechos humanos y acompañamientos legales. Entonces hemos decidido dos cosas frente a las crisis: documentar para hacer denuncia nacional e internacional, y luego acompañar a los presos políticos, que es uno de los grandes efectos que tiene o la dictadura, la represión. O sea, el anuncio que hizo el secretario de Seguridad
no solo orientado al tema de la violencia en la protesta social por parte del Estado, sino también a generar presos políticos. Entonces, esos son de los temas fundamentales que la Coalición contra la Impunidad ha venido haciendo y lo va a seguir realizando. Nos hemos reunido con la plataforma por el derecho a la salud y a la educación, decirles que como coalición nos estamos organizando para hacerle frente a nivel nacional a los criminalizados, ya sea desde lo penal o desde lo administrativo. O sea, esas son nuestras capacidades, las ponemos para el movimiento, para no dejar solos y solas a las personas que están privadas de libertad. Como coalición, el primer preso de este movimiento es Rommel Portillo, pero como coalición hemos asumido la defensa y lo estamos acompañando. Entonces, pero por supuesto que hay unos presos del 2017 que tenemos que arrancárselo a la dictadura. Edwin y Raúl todavía están allí en la tolva. Esas son de las cosas que tenemos que reivindicar porque eso tiene un gran efecto en la ciudadanía. Saber que hay personas que la dictadura las tiene controladas totalmente. Esos son retos necesarios para juntarnos y hacer colaboración desde lo político, desde lo mediático, desde lo legal. O sea, todos y todas podemos aportar a quitarle a la dictadura a estos compañeros y compañeras que están como presos políticos. Es necesario que no haya presos políticos en el país y la dictadura no los va a querer soltar. Eso depende de nosotros y nosotras. Así que esos son retos pendientes y el gran problema que tenemos es que muchas veces, a medida que pasa el tiempo, los presos políticos van quedando ahí, rezagados. Eso está ocurriendo ya con Edwin y Raúl. Así que necesitamos mantener vivo esa llama para quitarle a la dictadura de estos compañeros presos políticos como Edwin y Raúl y ahora Romo. El progreso. Entonces, o sea, y además, la mayoría de los casos de los compañeros y compañeras que están en libertad, siendo juzgados en libertad, van a ir a juicio. En los próximos meses, todos los casos del 2017 van para juicio. Así que tenemos que seguir acompañando a los compañeros y compañeras que han sido criminalizados. Vamos a seguir con las preguntas. Algunas ya han sido bajadas, pero las voy a leer porque también es reconocer la participación de ustedes. En esta dice, ¿qué decisiones debería tomar la UNAM con respecto a la situación actual? Para Betty, ¿a qué acudir para darle a conocer a los estudiantes la realidad de los pueblos indígenas si el Estado ha estado reproduciendo un término erróneo de las etnias? Y tenemos otra para Nelly. ¿Cómo podemos las mujeres luchar contra el patriarcado ancestral y cómo lograr un reconocimiento en nuestro trabajo como parte esencial de la sociedad? Empezamos con las preguntas de la universidad. ¿Qué hacer la universidad y cómo hacer estos conocimientos de los pueblos indígenas en la universidad? Bueno, yo creo que hay una deuda histórica de la academia con el pueblo. Y yo creo que este es el momento para acercar la academia al pueblo, o para que el pueblo sienta que la academia también es su casa. Es que hay un reto muy grande, es la carrera de sociología, de trabajo social, de antropología, de historia, por hacer mucho, por varias carreras que son vinculantes con los pueblos originarios para hacer historia. De hecho, nosotros como organización estamos interesados en que estudiantes de media, de promoción social o estudiantes universitarios vayan a hacer sus prácticas, sus pasantías a los territorios. Y desde ahí se puede construir un proceso alternativo. Y no que vean a los pueblos originarios como casos de investigación y de estudio, sino más bien como parte de esta diversidad histórica, ancestral, milenaria, que es lo que nos está faltando, y por eso tenemos un poco de desarraigo. Y la recuperación, pues, el desconocimiento de la educación
ancestral es muy fuerte. No hay un ABC en ningún nivel educativo sobre los pueblos originarios. Y en el caso de la salud, del desconocimiento, de la sabiduría, de la sanación, de toda esa capacidad de que las mujeres, ahí sí reivindicamos, las mujeres lo han hecho dentro de los pueblos originarios. Y sigo reiterando, no como un foco de investigación, sino más bien para ver cómo esa sabiduría se complementa y se convierte en una alternativa ante este modelo. Bueno, en primer lugar, gracias por lo de Morena. Me gusta. ¿Cómo podemos las mujeres luchar contra un patriarcado ancestral y cómo lograr un reconocimiento de nuestro trabajo como parte esencial de la sociedad? Miren, no hay fórmula. No hay. Ni recetas, no hay una forma en la que podemos luchar. Hay muchas formas en las que estamos luchando ya. Hay muchas formas en las que vamos a luchar y que van a surgir de las diferentes problemáticas que hay. Lo estamos haciendo. Yo creo que el movimiento feminista y el movimiento y la lucha de las mujeres en este momento, junto con los pueblos indígenas y los pueblos negros, son los que están haciendo revolución. Y una revolución que nos mata a nosotras, pero que nosotras en ningún momento hemos sido violentas. Más de alguna, ¿va? Pero no el movimiento. Y lo hemos hecho desde distintas formas, nos hemos equivocado muchas veces, hemos reconocido esas equivocaciones también, pero hemos seguido. Yo creo que una de las cuestiones que debe de aprender el movimiento social que se dice revolucionario, que ya no lo es, desafortunadamente, es aprender más de nosotras y aprender más de los pueblos originarios y de los pueblos negros. O sea, a nosotras nos enseñaron con las revoluciones centroamericanas a morir por la patria, y cuando no morimos tuvimos que seguir viviendo. Y vivimos en una crueldad, y vivimos de las peores formas también en esa revolución. Fuimos nosotras las que pusimos el cuerpo, fueron nuestras abuelas las que pusieron el cuerpo, fueron nuestras madres. Y nosotras que, por lo menos mi generación, que somos hijas de esas mujeres que pusieron el cuerpo, reivindicamos esos cuerpos que también fueron transgredidos por un poder. Pero lo tomamos y los hacemos luz. Es que no hay otra forma, porque se trata de seguir viviendo. O sea, no es una cuestión que nosotras pensamos y que se escucha bonito. Es que si no, si no vivimos nosotras, nos matan. Es así. Desafortunadamente, en la sociedad cruel que vivimos. ¿Cómo luchar contra el patriarcado ancestral? Desde el momento en que estamos diciendo que hay uno y que no nos gusta, es la forma de luchar. No hay una fórmula. Y lo otro, un reconocimiento a nuestro trabajo como parte esencial. El primer reconocimiento tiene que venir desde nosotros. Si nosotros no nos creemos que eso es trabajo, pues, no sé, vamos a dormir. El primer reconocimiento es nuestro. Y después, a través de ese reconocimiento, yo hago que las demás y los demás reconozcan lo que yo hago, lo que mi labor, y a través del respeto, por supuesto, en la manera en que yo cambie, también se van a cambiar las cuestiones. Pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, lo hablábamos aquí, ¿no? El trabajo de las mujeres, si bien es cierto, no es reconocido, y cuando es reconocido es como, ¿qué trabajo que hacen estas señoras? Pero seguimos nosotras en lo privado, seguimos nosotras trabajando de las peores maneras, y si bien es cierto, es reconocido, o sea, tenemos que seguir. Más que todo, ya no en el reconocimiento, sino en la lucha de que esto está cambiando el mundo, ¿sí? O sea, que lo que se pensaba
que no tenía conocimiento alguno y que era de manera natural que las mujeres hacíamos, en este momento está haciendo transgresión en lo peor que estamos pasando, que es la acumulación del capital. O sea, ya no es una cuestión de ricos contra pobres, estamos hablando que hay personas que tienen, 8 personas, si no me equivoco, que tienen el 90% del capital en el mundo. Y son esas mujeres que sin reconocimiento de su trabajo, que sin reconocimiento de la sociedad están transgrediendo esa acumulación de capital que se llama empresas extractivas. Gracias. Ahora voy a dar lectura de algunos comentarios. El pueblo queremos que nos respeten nuestros derechos, que nos duele el gobierno, porque estamos arrechos. El pueblo, porque lo que estamos haciendo con el pueblo. Esta dice, la coalición tiene alguna estrategia para tener menos divisiones y más estrategias para que las organizaciones actúen y esta coyuntura de crisis juntas y juntos. Si hay alguna estrategia para estar juntos, ¿verdad? Petición, que esta información se comparta en todas las ciudades a través de foros. Y el compañero Víctor Vázquez de Simpinula dice que en nuestra comunidad ya no soportamos la iglesia Betel, hombres de negocio. Quieren, nos demandan y como el pueblo indígena los expulsamos desde hace un año. Este es un ejemplo de lucha del pueblo indígena. Tenemos otras preguntas, esta creo que ya se evacuó. Abogado Joaquín, ¿cuál es el camino para sacar a la dictadura, puesto que con todo lo que tiene a su favor? Ya dio algunas líneas, dijo, ¿verdad? Es lo que quisiera él. Abogado Eddy, los decretos que fueron emitidos a favor del sistema de gobierno, donde estaban los diputados de los otros partidos para defender la justicia del pueblo. Y esta es otra pregunta para el abogado Eddy. ¿Cuándo caerá? No dicen quién. Damos respuesta, la última respuesta. Bueno, sobre los decretos, como dije, fueron aprobados entre 2010 y el 20 de enero del 2014. Realmente ahí no había ni en nombre oposición política. O sea, ahí estaba el Partido Nacional y el Partido Liberal, y cuando uno revisa las votaciones, pues todos votaban a favor. O sea, ahí fueron las consecuencias del golpe de Estado, de que esa institucionalidad quedó ahí sola, ¿verdad?, para configurar esto. O sea, esto es a nivel institucional, pero a nivel de despojo es la misma forma. O sea, fueron aprobando cientos y cientos de decretos de concesión del país y de restricción de derechos fundamentales. Por ejemplo, ese mismo 20 de enero del año 2014 aprobaron la ley de trabajo por horas. O sea, vamos a ver el mismo patrón relacionado en institucionalidad, en despojo de derechos, en despojo de tierra y territorio. Lo mismo. Entonces, el reto que tenemos es enorme. Y además porque las concesiones tienen el agregado del poder económico de las empresas. O sea, que ya los tienen en sus manos los decretos. Entonces, el reto se agranda, ¿no? Muy pocos decretos, aunque del 2014 a la fecha se han seguido aprobando decretos. Sabimos que una de las leyes principales para garantizar el monopolio fue una ley del Poder Legislativo. O sea, fue muy bien pensado. Lo que vemos es que la oposición política partidaria, que podemos hablar quizá del libre un poco, o sea, cuando uno lee temas de Congreso Nacional, lo que vimos es que hubo muchos diputados acostumbrados al movimiento social, pero no a lo institucional. Entonces les costó mucho entender cómo hacerle frente. Hasta ahora creo que ya lo están entendiendo, ¿verdad? Porque no es un tema de votaciones, porque en votaciones van a perder. O sea, el Partido Nacional controla no solo la mayoría simple actualmente, sino la mayoría, o sea, puede hasta la mayoría calificada. Uno de los ejemplos más importantes fue haber parado la constitucionalización de la policía militar. Y lo otro, esto que le llaman
poco da risa, ¿no? Pero insurrección legislativa, que les funcionó por el tema de que el Partido Libre quiere un representante, pero les funcionó. Entonces la pregunta es, o sea, yo creo que es que ahora ya han aprendido. O sea, hay mucha gente del movimiento social que se incorporó al tema legislativo, realmente no tenía ni idea de cómo funcionaban. O sea, partidos que tienen más de 100 años controlando la institucionalidad, o sea, no es de la noche a la mañana que se va a entender cómo funciona. Yo creo que ese es uno de los retos, otro de los retos que tenemos a nivel institucional. O sea, que los diputados y diputadas realmente, cuando lleguen al Congreso, sepan que no solo es un tema de silbatos, que no solo es un tema de carteles, que allí es un tema de estrategia, pues, con la gente. O sea, si no hay fuerza dentro del Congreso, pues la gente en la calle sí tiene. O sea, ¿quién derogó el decreto legislativo relacionado con salud? La gente en la calle. O sea, no fue la oposición política partidaria. Entonces yo creo que por ahí he escuchado algunas propuestas del Congreso Ciudadano. Ese puede ser un reto y una acción que impulsemos los ciudadanos. Y otro tema que está funcionando a nivel de democracia, y creo que es el más interesante, son los cabildos abiertos en las comunidades. Si queremos aprender de democracia, observemos esas iniciativas en varios lugares del país. O sea, ¿qué es lo más democrático a nivel de representación directa o de participación directa? Los cabildos abiertos. ¿Y quién lo está haciendo? Las comunidades. O sea, no es que la gente no lo sepa. Creo que cada vez estamos aprendiendo más. El tema legislativo es un tema pendiente, pero también tenemos las iniciativas ciudadanas. Yo creo que ese tema va a tocar que seguir aprendiéndolas y seguir activándolas. Muy pocas iniciativas ciudadanas estamos presentando ante el Congreso Nacional. La plataforma nos dio un mensaje claro. ¿La gente en la calle lo puede hacer? Sí. Bueno, ¿esta desregulación la podemos hacer como ciudadanía? Sí. Y algunas cosas que nos tocan, no somos ingenuos, es que vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre una de las instituciones la más política que está ahí. Sabemos que la Corte está cooptada, pero es un tema también de ciudadanía. Lo primero, para lo que nos sirve es colocar que ahí hay una ilegalidad y que esa ilegalidad está en manos de una institución del Estado, y ahí, por supuesto, la presión debe ser una presión ciudadana. Joaquín, aquí hay una última, lo vi con ganas de hablar. Para Joaquín, la complicidad de los organismos de cooperación, la Unión Europea, cooperación bilateral, ¿también es cinismo diplomático? ¿Cómo se llamaría? Hipocresía, tantas cosas. Así de simple. O sea, que hay que también hacer la diferencia entre una cooperación internacional que es más de carácter civil, que hay organizaciones que están haciendo, creo yo, o que están apoyando de manera decente, y también dentro de la cooperación oficial también hay embajadas, hay diplomáticas que están haciendo un gran trabajo. Evidentemente en el marco de la diplomacia no pueden hacer lo que pretendemos, pero están haciendo su trabajo. Pero en términos generales, la política, por ejemplo, de Estados Unidos, exterior hacia Honduras, ya sabemos cómo es. Con el nuevo embajador de la Unión Europea ya sabemos cómo es la política exterior de la Unión Europea, así que tampoco hay que perdernos. Pero eso no significa que no tengamos que sentarnos con aquellos sectores de esa diplomacia que están conscientes de lo que está pasando y bueno, y que de una u otra manera se puede dialogar. A mí solo me gustaría decir una cosa sobre la UNA, es que, claro, más allá de la carrera o de las facultades, yo todavía sigo esperando que la UNA alguna vez represente lo que es la luz para la sociedad y que diga algo. Espero alguna vez, porque hasta el momento un silencio absoluto. Y cuando abren la boca muchas veces, y no de las facultades, sino que de la institucionalidad de la UNA, mejor que se queden callados. Pero es una pena que la máxima casa de estudios no tenga o la capacidad o la voluntad política para decir una palabra sobre lo que está pasando en el país, comenzando con la Facultad de Derecho. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que Nelly nos dejó un desafío muy grande a los hombres, y por todo lo que está pasando. Yo sí lo creo firmemente. Miren, no podemos andar por ahí de progresistas
en el espacio público, hablando de democratizar el país, de la caída de la dictadura, cuando en casa, en el ámbito privado, nos seguimos comportando como unos pequeños dictadores. Y yo creo que sí debemos de tomar muy en serio esto, todo lo que nos planteaba Nelly, porque de nada va a servir construir una democracia en lo público si está sustentada en pequeñas dictaduras individuales en lo privado. Así que no vamos hacia ningún lado si no se da ese cambio. Y yo, a nivel particular, con mis errores y mis retrocesos, pero sí, ahora yo comprendo ese eslogan feminista de los años 70, de que lo personal es político. Por supuesto que sí. Si no se dan esos cambios en lo privado, es bastante complicado, complejo que construyamos una democracia en lo público. Y particularmente porque las mujeres han avanzado muchísimo en esta revolución de igualdad, etc. Pero los hombres nos hemos quedado rezagados. Y no podemos pretender que las mujeres y que las feministas nos enseñen, nos indiquen el camino. Creo que debemos de dar pasos. Lo que pasa es que yo lo reconozco, pues dar esos pasos significa renunciar a privilegios. Y renunciar a privilegios es bastante incómodo. Así que yo sí creo y retomo lo que nos planteaba Nelly como un gran desafío, porque en la base de la democratización del país está la democratización de las relaciones y la deconstrucción o la erradicación de las relaciones patriarcales, que son las que sustentan todo el modelo. Y ahí empieza y termina en ese capitalismo que es tan salvaje y que lo vemos reflejado en este país. María Elena Méndez. María Elena Méndez, del Centro de Estudios de la Mujer y de la Convergencia contra la Dictadura. Primero quiero felicitar a la coalición contra la impunidad. Hay un cambio simbólico, por ahí podemos comenzar. Ese cambio simbólico es que hay 2 hombres y 2 mujeres. Y generalmente nos miran a las mujeres como que no somos sujetas políticas, como que no pensamos. Y ese es otro reto que tenemos que hacer en lo público, en los partidos políticos y en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales. Por ejemplo, si ustedes miran, también no solo pasa por democratizar, que lo planteó muy bien ese espacio, sino también democratizar lo público, lo político. Los partidos políticos son partidos patriarcales, si ustedes miran, ya tengo las fotos que miran son los hombres, porque las mujeres como que no pensaron. Los movimientos sociales también son patriarcales. ¿Qué me van a decir a mí si estuve en la universidad 36 años, maestra universitaria, ocupé los cargos políticos en la universidad y tuve que pelear un espacio porque no me miraban como sujeta política? Entonces los cambios tienen que ser transformar ese pacto que es en sí esa división sexual del trabajo por un nuevo pacto, generar esos espacios que ya están. Las mujeres estamos contribuyendo, transformando este país, ¿verdad? Desde lo privado a lo público, y lo público es donde se da la política. Yo se los digo que definitivamente, y quienes son como algunas mujeres que yo respeto mucho, que tienen un espacio importante, pero si ustedes y yo también respeto mucho el liderazgo de la plataforma. Pero miren cómo le ha caído a la doctora Ciudadana Figueroa. Miren cómo. Y que yo respeto ese liderazgo de ella, que es un liderazgo colectivo, donde las vocerías han sido coordinadas, no solo ella, pero también, ¿verdad? Si ustedes miran en esas comisiones de intervención, ¿quiénes son las mujeres? Las mujeres que significan esas figuras simbólicas del patriarcado. Entonces también tenemos un reto, compañeros, en los partidos políticos y en los movimientos sociales. Muchas gracias, María Elena Méndez. Bueno, y ya casi para concluir este foro, Estado de la Dictadura, agradecemos a Nelly, a Joaquín, a Betty, a Edith, compañeros y compañeras, ¿verdad?, que nos han expuesto desde su campo de acción y de su labor, desde su experiencia, este estado de dictadura, de la dictadura, donde nos han hablado sobre crear presiones, ¿verdad?, desde lo social, desde la calle, pero también está esta presión que podría venir desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que podría ir por la renuncia de Juan Orlando, un proceso de elecciones, un gobierno de transición que podría ser de 2 años, pero que necesitamos tener impacto social, que el mundo sepa lo que estamos viviendo, y en ese marco donde se ha estado transmitiendo este foro a través de algunas redes sociales como Facebook, donde ha habido comentarios como, ay, estar en un foro, estar en un estado, ahí no se hace nada, pero ya se nos habló aquí, ¿verdad?, que necesitamos ser una sociedad con conocimiento, y el conocimiento lo adquirimos
en estos espacios. Se preguntaba Joaquín, ¿realmente tenemos poder político? ¿Somos oposición? Entonces tenemos un reto, preparar una agenda con temas que venga a relevar lo que pueda ser en este momento la plataforma por la defensa de la salud y la educación, que en algún momento lograrán su objetivo, pero también hay que seguirlo, ¿verdad? Y unirnos a sus luchas. Estos temas pueden ser corrupción, femicidios, impunidad y hablar incluso de amnistía. Lo decían también los compañeros, documentar casos para hacer denuncias, y en esto de documentar el llamamiento a acompañar a los presos políticos. Son 4 los que tenemos actualmente, y por aquí hay compañeros como la compañera Yami, por ahí también vi a Priscila. Ellas son integrantes del Comité por la Liberación de Presos Políticos que nace de la Convergencia contra el Continuismo. Karina, ¿por qué se las menciono a ellos? Porque si ustedes quieren tener más información de lo que es presos políticos y cómo ayudar y acompañar los procesos, pueden irse directamente a ellos. Y tenemos arrancar, se lo decía Eddie, ¿verdad? Arrancarle estos presos políticos a la dictadura, y por supuesto, ya lo decía Nelly, sin fórmulas que existen todavía, hay que hacer la revolución antipatriarcal. Así, ¿verdad? Y no ver a los pueblos indígenas como un mito, ¿verdad? Como que están lejos, sino que tampoco que son pueblos pacíficos, acomodados, sino que son pueblos que están haciendo la lucha y están acompañando estos procesos de lucha. Muchas gracias por su atención. Los dejo con la compañera Marta Dubón, ella es de la Asociación de Jueces por la Democracia, para dar cierre a este evento. Muchas gracias, Sandra. Nos ha hecho un recuento genial, ¿verdad?, de las conclusiones. Solo me queda agradecer Nelly, Joaquín, Betty, Eddie, por hacer posible este espacio. Ustedes, ¿verdad?, que con su presencia han dado ese realce. Créannos que para la Coalición contra la Impunidad es muy importante ir generando estos espacios abiertos de debate que generen conciencia, pero que a la vez nos rete, nos desafíe y nos mande rumiando qué cosas, qué acciones podemos hacer cada uno desde nuestra individualidad, pero también desde los colectivos de los cuales venimos y representamos. En nombre de la Coalición contra la Impunidad, muchas gracias y esperamos seguir en contacto en estos espacios, pero también en las trincheras allá afuera. Muchas gracias.